arranquen los motores, dale, Jetson. Reacciona, muévete, levántate. El día de hoy tenemos a otro súper invitado. La verdad es que le estábamos esperando hace bastante tiempo y no es que se haga de rogar, aunque a veces parece que sigue un poco, pero la verdad es que está súper ocupado, es profesor en la universidad, también es amigo de muchos jóvenes y exalumnos de él, es un talentazo, tiene unos libros impresionantes, nos introdujo al tema de la moral, cuando muchos de nosotros tenemos una edad en la que lo menos que queremos escuchar son normas morales, normas éticas, normas de lo que sea, pero él supo de alguna manera hacernos muy amigable ese encuentro. Es doctorado, tiene una cantidad de experiencia enorme y no me demoro más en presentar a nuestro querido profesor Tony Mifsud. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, muchas gracias por la invitación, aunque después de esa introducción es como para quedarme callado mejor. No, yo ahora, bueno, saludos desde Chile, y yo ahora estoy viviendo en Antofagasta, que es una ciudad en el desierto a 1.400 kilómetros al norte de Santiago. ¿Por qué te fuiste a vivir a Antofagasta? Bueno, me estoy adelantando en una de las preguntas, pero ¿por qué te fuiste a vivir? Siempre estabas viviendo en Santiago. Uh-huh. A ver, yo tenía básicamente 3 trabajos en Santiago. Estaba con la revista Mensaje, que es una revista mensual de nosotros los jesuitas. Estaba en la Universidad Alberto Hurtado, que también es una universidad de los jesuitas, y acompañaba en la PADIS, que es la Pastoral de Diversidad Sexual, que tiene 2 grupos, grupo de papás y grupo de homosexuales, lesbianas, bisexuales, etc. Yo era uno de los acompañantes de grupo. Yo soy jesuita y como buen jesuita obedezco. En diciembre me llamó el provincial y me dice: hay una universidad católica en Antofagasta que fue fundada por nosotros en los años 50 y después se entregó al arzobispado. Pero nuestra presencia ha sido débil. Actualmente hay 2 jesuitas. El provincial me dijo: ¿por qué no vas a ayudar al equipo de allá? Así que llegué a Antofagasta. Lamentablemente estoy con cuarentena, así que todavía no he ido a mi nuevo lugar del trabajo. Todavía no lo conozco. Entonces el cambio fue hace poco. Claro, eso, yo llegué hace un mes acá, porque moverse dentro del país es muy, muy complicado. Pero al final pude moverme, digamos. Y porque tú eres de los teólogos que tenemos 3 maletas para mover la ropa y todos los utensilios de la casa y un container para meter libros. Exactamente. Pero me ayudó mucho a botar papeles, etc. Picasa, el doctor Picasa, biblista Javier Picasa, ¿no? Cuando estuvimos conversando con él nos mostró que su casa, sin hacernos un tour de la casa, pero nos mostró que su casa, como de la de muchos teólogos, los closets son para guardar libros, no para guardar ropa. Sí, él mostró ahí parte de lo que estaba guardando en sus closets. Mi querido amigo, va a ser muy importante mostrarle a los jóvenes de quién es, ¿no? ¿Quién es Tony Mifsud? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Dónde fueron tus primeros años de vida? ¿Cómo es que llegas o llegan a Chile? ¿Cómo es que la teología o el meterte a los jesuitas te fue llamando la atención? Cuéntanos un poco la historia de tu vida. Bien, yo nací en una isla, la isla de Malta, que está debajo de Italia. Es una isla pequeña que tiene 500.000 de habitantes. Ahí nací. Mi papá trabajaba en tiendas, en comercio, y mi mamá en la casa. Somos 4 hermanos y 2 hombres y 2 mujeres.
y los dos hombres nos mandaron a un colegio de jesuitas. Ahí yo conocí los jesuitas y siempre me gustó mucho su libertad y su disponibilidad de ir a un lugar a otro, donde más se necesitaba. Así que yo ahí apliqué a los jesuitas, entré jesuita, estudié en Italia la parte de filosofía y después yo pedí irme a América del Sur. Tenía también posibilidad de ir a África, pero yo siempre sentí una fascinación con América Latina. Así que postulé y me dijeron Chile. Yo lo único que conocía de Chile era Caselli, que jugaba en Europa. Y bueno, y por supuesto Allende, porque el primer régimen socialista democrático. Y no me dediqué a estudiar nada. Dije, no, quiero ir y ahí. Claro, yo llegué el 74, un tiempo bien complicado, porque era el tiempo de la dictadura militar. Llegué a Chile, estudié teología y ahí me dijeron, ¿qué quieres estudiar? ¿Eclesiología o moral? Y dije, mira, seguramente moral, no me interesa la cosa puramente teórica. Y entonces ahí me mandaron a estudiar moral a Comillas, España. Tuve el privilegio de estudiar con Marciano Vidal, que para mí es uno de los grandes moralistas de la actualidad. Nos hicimos muy amigos, trabajamos muy bien juntos. Y cuando volví a Chile, siempre he mantenido una parte intelectual, pero también una parte práctica. Yo necesito la realidad, necesito meterme en la realidad y eso para mí es un insumo valioso para la ética, porque la moral no se puede hacer desde la oficina. La moral necesita contacto con la realidad. Yo creo que la ética, yo prefiero hablar de ética más que de moral. Para mí son palabras intercambiables. Aunque cuando uno habla de moral, está hablando de la moral cristiana o católica. Pero yo creo que hay que saber dialogar hoy en día. Y todas las éticas, los que valen la pena, porque una ética nazista no es ética. Siempre vale aprender del otro y también ofrecer lo de uno. Pero yo creo que tenemos que estar dialogando mucho, mucho. Y en el discurso ético hay que mantener una tensión entre realidad y ideal. Yo creo que los dos son importantes. Sin ideal, el ser humano no hace nada. El ideal es siempre un motor. Es siempre, los San Ignacio llaman el magis, el más. El ideal a mí me empuja a siempre exigir más honestidad, más cariño, más justicia, más respeto. Pero por otra parte, un ideal que no tiene nada que ver con la realidad hace daño y solamente culpabiliza. Por otra parte, la realidad sin ideal no pasa nada, no cambia nada. Entonces es muy importante mantener una tensión entre ambos. Algunos veían esa tensión como algo malo. Yo lo encuentro muy bueno y creo que eso es algo de la vida diaria. Si al final yo me dejo llevar por la realidad, es que ese es el realismo, ese tiene que ser así, y dejo de soñar, no va a haber cambios. Por otra parte, tengo que soñar con los pies en la tierra, para también ir viendo a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, lo que se puede hacer. Porque a veces hay ideales que se queman porque quieren el 100%. En Chile, por ejemplo, después de la dictadura, el asunto de los derechos humanos fue paulatino. Se hace lo que es posible. Eso yo creo que dio buen resultado. Mientras que otros países, por ejemplo Argentina, me acuerdo, quiso enseguida tocar los temas, hacer juicios y falló. Mientras que en Chile fuimos más prudentes, comenzamos de a poco
y ya hay muchos juicios, digamos. ¿Tú eres el mayor o cuál es tu orden? Soy de el tus hermanos? menor, El menor, soy, ok. soy la guagua, como decimos nosotros, soy la guagua, el bebé. El que se cría solo. Siempre mis hermanos me decían que a mí me trataron lo mejor. Y yo, que era más grande, les llegaba los palos. Le Y a llegaba mí toda no, la era norma. regalón. Sí. Claro, era regalón, así que mi papá se llamaba José y mi mamá Adelina. ¿En qué Eh, trabajaba él? Él tenía una tienda y trabajaba mucho en cuestión de edificios, ¿Construcción? arrendaba edificios, etcétera. Ah, ok. Pero básicamente era una tienda de vestido. ¿Y tu mamá? Y de hecho, cuando yo le dije que iba a entrar jesuita, se entristeció un poco, porque me dice, bueno, ¿y esa tienda qué hacemos? Le dije, papá, cerramos nomás. Pero no, eso fue duro para él. Mis papás nunca fueron a Chile porque era el tiempo de la dictadura. Entonces yo tampoco quise que fueran, porque se hubieran espantado. La Y se dictadura en Chile. sentían... ¿Cómo se siente? Porque entonces las dos propuestas que tú podrías haber hecho a la familia, el hacerte cargo de la tienda y el otorgar más nietos a la familia, pues habían no por los dos lados. Ellos asumieron eso con Bueno, rapidez. el segundo punto fue de mi mamá. Mi mamá me dijo eso. Me dijo, bueno, y nuestro apellido se va a morir. Y yo en broma dije, mamá, yo le puedo hacer un hijo si quiere. Y me dijo, por favor, tú eres cura, ¿cómo dices esta cosa? Pero ahí es donde yo entendí el episodio de Abraham con su hijo. Cuando Abraham está dispuesto a sacrificar su hijo. Yo ahí vi a mis papás que de verdad estaban dispuestos a sacrificarme, porque nunca me dijeron que no y nunca me hicieron ningún obstáculo. ¿Nunca dudaste tú en tu proceso de discernimiento lo de jesuita? Bueno, estabas en una escuela jesuita, pero ¿nunca viste alguna otra comunidad? ¿Por qué jesuita al final? Sí, yo tenía claro, jesuita o casado, no Oh, había más alternativa. Los jesuitas, dije, como yo lo encontraba muy atractivo, muy con nosotros, y eso me gustaba. Eh, pero si no era jesuita, no, hubiera sido abogado probablemente. Yo no veía ninguna otra alternativa. pero te fijas que de alguna manera la norma como que andaba cerca tuyo, el buscar la norma. Claro, te llegó de casualidad el tema de la moral, pero como que te llamaba el tema de revisar los procedimientos, las actitudes humanas y, No, a bueno, ver, de casualidad, digamos, incluso. yo creo que fue porque el provincial, que en ese entonces era Juan Ochagavía, que es un gran jesuita, que estuvo en el Concilio Vaticano II, él era el provincial. Y a mí me gustó la teología, la verdad sea dicha, a mí me gustó ese pensar a Dios, pensar la realidad desde Dios me gustó mucho. Pensar la fe. La fe es, aunque para mí es distinta la fe y la religión, yo creo que lo más importante para mí es la fe, porque la fe es una experiencia. La religión es algo histórico que necesitamos, pero la roca es la fe, es la experiencia, sea individual, sea comunitaria. Y cuando terminé teología, Juan me dijo, mira, necesitamos alguien para la moral porque no tenemos en Chile. Estaba don Pepe Aldunate, un gran moralista, un gran jesuita que trabajó mucho por los derechos humanos, varias veces terminó en la cárcel, era un hombre realmente no solo moralista, sino actuaba también, por eso que terminó en la cárcel varias veces. Y me dijo, mira, el provincial, está José Aldunate, que ya tiene sus años, no tenemos nadie más joven, era joven en aquel entonces. Y eso a mí me gustó, ¿por qué?
de alguna manera yo creo que la palabra no basta, sino la palabra tiene que ser apoyada y fundada en la acción. Yo creo que es el gran problema que estamos viviendo en Chile a nivel de credibilidad de la Iglesia. La Iglesia en Chile ha perdido mucha credibilidad, especialmente por los abusos sexuales, que han sido casos bien impactantes. Ahí quedó la palabra, y la palabra no se creó en la palabra porque las acciones no fueron consecuentes. Por lo tanto, yo soy un convencido de que hoy en día la palabra está inflada. No se habla de la inflación de la palabra, pero yo creo que uno no cree en la palabra, uno cree en la acción. Un ejemplo claro es Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta, si tú la veías, no era muy carismática, era bien como bajo perfil, etc. Pero la respetaron en países católicos, musulmanes. En Cuba, por ejemplo, ella pudo entrar. Ninguna otra religiosa pudo entrar. ¿Por qué? Porque era creíble, por lo que hacía. Entonces, eso a mí como me dije, no, yo creo que la ética es importante y me quiero dedicar a eso. Ahora es un mundo también que me gusta porque hay mucha creatividad también. No hay fórmulas. Entonces, también hay que saber pensar y ser creativo. Cómo actuar en un país o en otro no es lo mismo. Es decir, tenemos unos principios comunes a todos, sin lugar a duda eso. Somos una sola humanidad. Pero cómo se lleva en la práctica depende mucho de la realidad. ¿Ah? Y no es lo mismo América Latina, por ejemplo, frente al coronavirus. ¿Cuál es nuestro gran problema en América Latina? En la pobreza. La gente tiene que quedar dentro. Si hay mucha gente, más del 50%, que vive en 2 habitaciones. Decirle que viva dentro, se van a volver neuróticos. Puedan amarse mucho, sin duda, pero los femicidas y el maltrato ha subido muchísimo. Dicen la gente no tiene que salir y algunos salen porque van a trabajar, si no, no comen. Entonces, claro, cuando uno piensa coronavirus en América Latina, uno concretiza con estos datos, lo cual es muy distinto con lo que pasa en Europa, por ejemplo. La gente tiene más medios y puede estar en su casa que tiene jardín, etcétera, ¿no? Entonces, eso a mí también me gusta mucho porque siempre hay que pensar, siempre hay que estudiar la realidad, que a veces es tremendamente compleja. Si tuviéramos que ir a la base, ¿podrías compartirnos una especie de definición o acercamiento a qué es la moral? Con mucho gusto. La moral en general se entiende como aquello, es decir, una reflexión sobre el comportamiento, distinguiendo entre comportamiento bueno y comportamiento malo. Yo prefiero ir al origen de la palabra, que es griega, ethos. En griego, el griego es más complicado porque con acento se escribe lo mismo, pero cambia el significado. Entonces, ethos, que es una palabra antes del cristianismo, tremendamente antigua, tenía 2 significados. Una era casa y la otra era costumbre. Y después, de a poco, tuvo un tercer significado, que además de casa es la mismidad, mi talante, lo que me distingue de los otros. Entonces encontramos 3 significados: costumbres, casa y talante, mismidad. Yo creo que la ética, toda ética, incluso la ética cristiana, lo que pretende es construir un hogar. Que yo sea un hogar para mí mismo. Lo cual uno dice, pero uno lo es, ¿no? Uno puede vivir un infierno.
Y solo si yo me siento cómodo conmigo mismo, puedo yo abrirme al otro. Si no, me encierro. Entonces, primera tarea, ser hogar para uno mismo. Segunda tarea, ser hogar para otros. Porque la vida es convivir. Vivir es convivir. Entonces, que yo sea hogar para otro, que yo sea buena noticia para otro, en términos cristianos. Y en tercer lugar, que hagamos de la sociedad un hogar para todos. Para mí, esa es la ética. Es el intento de construir hogar a nivel del yo, a nivel del tú, nosotros, y a nivel de la sociedad con sus instituciones. Que cada uno se sienta cómodo, digno en este mundo. Creo que eso, ahora, en nuestro caso, en el caso cristiano, no negamos eso, sino sobre eso tenemos una motivación. El yo como hijo e hija de Dios. La dignidad es fuertísima, porque cada uno es una hijo e hija de Dios. El otro, a ser un hermano del otro. Ojo, somos hermanos. Yo digo, a ver, si somos hermanos, es que tú no has leído el periódico de la mañana, digamos. Es hacer mi hermano del otro. Y lo tercero es que seamos de verdad responsables de la creación, responsables de la sociedad, contra un individualismo que hoy cada uno se rasca por sí solo. Y si algo está haciendo bien el coronavirus, que nos damos cuenta que dependemos del otro. Si yo me cuido y el otro no se cuida, se acabó, igual. Lo mismo el medio ambiente. El medio ambiente no basta las acciones individuales, se necesita la comunidad, que en el fondo somos seres sociales. Entonces, para mí, eso es la función de la ética, hacer que cada uno esté cómodo para que pueda abrirse al otro, ayudar al otro. Y en la medida que el otro se realiza, yo también me realizo, que es el misterio pascual. Y que esa caridad, en sentido bíblico, caridad como el amor hacia Dios, el amor hacia el hermano. Y ese amor hacia Dios se muestra en el amor hacia el hermano, si no es mentira. Eso no lo digo yo, lo dice San Juan. Si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, dice, eres mentiroso. Es decir, nuestra fe es encarnada y nuestra fe se hace un etos. Yo por ahí trato de trabajar, por ahí es la inquietud. Por eso que las normas son un segundo momento, no un primer momento. Eso lo han dicho, hasta Santo Tomás dijo eso, así que no estoy diciendo nada nuevo. Jesús dijo eso también, ¿no? La norma está para el hombre y no el hombre para la norma. La importancia de la norma es una importancia pedagógica que a mí me ayuda, pero la decisión es siempre mía. Es lo que en moral llamamos la primacía de la conciencia. Es decir, yo soy responsable de mi vida. Nadie puede hacerse responsable de mi vida. El Papa actual, Papa Francisco, en Amoris Laetitia, otra vez rescata la conciencia. Dice, la Iglesia está para formar la conciencia, pero jamás sustituir la conciencia. Es decir, los católicos no somos infantiles. Tenemos que hacernos responsables de nuestra fe y responsables de mis acciones. La norma me ayuda, porque esto no comenzó ayer. Hay una historia, hay una tradición. Esas tradiciones se hacen normas para que me ayuden en el camino. Pero quien me salva, como dice San Pablo, la ley no me salva. Quien me salva es Jesús. Si la norma me salvara, entonces basta que yo obedezca las normas. Obedezco normas y soy salvado. Eso es falso. ¿Por qué? Tenemos la parábola del escriba y el fariseo. El fariseo va al templo y dice, yo seguí todas las reglas,
merezco ser salvado. El escriba dice, no, el publicano dice, no, yo no merezco ser salvado. Es misericordia de Dios. ¿Quién se salva? Dice Jesús. El publicano. Porque es humilde, porque sabe que necesita a Dios. Las normas le ayudan, pero no sustituye la conciencia. Yo tengo que hacerme responsable de mi vida. A veces en la iglesia somos un poco infantiles. ¿Qué dijo el obispo? Bueno, ¿y qué dices tú? Yo no quiero faltar respeto al obispo. El obispo, cada uno tiene su misión. El obispo es maestro y madre. Perfecto. Pero a veces es que los obispos no hablan. Bueno, ¿y tú hablaste o no? Sí. Porque en la iglesia muchas veces ha sido el pueblo de Dios que ha hecho cambiar las posturas. Por ejemplo, la pena de muerte. Con Francisco queda muy claro no a la pena de muerte. Estamos hablando de hace 4 o 5 años. Pero el pueblo de Dios comenzó a decir, no, esto no va con nosotros. No va con nosotros. Entonces, somos nosotros, como pueblo de Dios, que tenemos que hacernos responsables y que suba hacia arriba. Será otra iglesia. Y creo especialmente en este momento, con el Papa Francisco, tenemos que ayudarlo mucho, mucho. Porque obviamente de que hay un grupo que está en contra de él, hay un grupo que tiene miedo de todo esto. Pero el Papa Francisco lo que está haciendo es poniendo el Vaticano II en acción. Y a mi manera de ver, su enfoque es pastoral, no es doctrinal. Él no ha cambiado ninguna doctrina, ninguna, porque lo que le interesa a él es ser pastor, con olor a oveja. Y eso es Jesús. Jesús siempre cercano. Jesús también fue juzgado por los fariseos, por la norma, etc. Y Jesús que mostró que lo más importante en la vida es la misericordia. Él en el fondo, lo que nos presentó como buena noticia es que Dios es nuestro Padre. Y si uno le toma el peso, es impresionante eso. Y además la misericordia en este Papa es un punto clave, porque es un punto clave en el Evangelio. Lucas 15, clarísimo, Lucas 15, hay 3 parábolas. Un Dios que goza perdonando. Y lo que no le gusta es cuando alguien se piensa que es santo. Nosotros decimos entre los jesuitas, ¿no? En la comunidad, de que si alguien se cree santo, los demás son mártires para aguantarlo. Y es la pura verdad. Son insoportables la gente que se cree santo. No, si lo más importante es estar al servicio del otro. Para mí, escucha, estoy hablando mucho, pero para mí lo más importante en la noche antes de dormir no es preguntarme, ¿soy bueno? Porque ¿a quién le interesa eso? Lo que me interesa es, ¿hice el bien? Y es una pregunta muy distinta. Porque uno puede decir, no, yo no mentí. Pero yo le pregunto, ¿dijiste la verdad? Uno puede decir que no mintió, pero no dijo la verdad. Es decir, lo más importante es en la noche decir, a ver, ¿qué hice? ¿Ayudé, no ayudé? En el fondo es Jesús que me impulsa. No lo que dicen Dios, sino lo que hace la voluntad de Dios. En fin, se podría hablar mucho de eso. Yo tengo la impresión de que a veces perdemos mucho tiempo en puntos teológicos muy finos, que yo creo que ni Dios entiende a veces. Y lo más importante es decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué signos podemos hacer? El coronavirus, cuando yo veo sacerdotes en los hospitales, eso para mí es excelente. Ese es evangelio. La causa con los marginados. Yo, por ejemplo, mi acompañamiento de la PADIS, homosexual, lesbiana, bisexual, aprendí muchísimo. Y aprendí evangelio.
porque el dolor que tienen algunos de ellos es impresionante. Y lo que les sostiene a algunos de ellos es la fe, porque se sienten marginados y que tienen, ¿no? Es un yo presente que en la misma acción se me va revelando, pero he hablado de mucho, demasiado. Y súper, además que tú eres súper consecuente con lo que estás diciendo, no es pura teoría o reflexión de laboratorio, sino que es experiencia viva, y eso es lo más importante. En el plano más teórico, teología, moral y ética se estudian de manera diferente y se mantienen recursos bibliográficos incluso también de manera diferente. Pero ya en el plano más de la práctica parece que esto se funde. ¿Cuál sería para ti la diferencia entre ética, moral y para qué le sirve una a la otra? Sí. Bueno, a nivel clásico, la diferencia entre ética y moral es que la ética era de la filosofía. Entonces la ética solo usa la razón. La moral es que se usa la razón y la fe. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, el aborto es malo porque no se respeta una vida humana. Esa es pura razón y es filosofía. Pero yo puedo decir, pero además yo creo en un Dios que es creador de vida. Por lo tanto, si soy consecuente con este Dios y si yo acojo este Dios, yo voy a siempre defender la vida. Esa es moral. Entonces, ética es pura razón. Moral es razón y fe. Ahora, lo que pasó históricamente, especialmente hasta mitad del siglo XX, que a veces la moral cristiana no apelaba a la razón, especialmente en la educación. Entonces decía, el aborto es malo porque Dios lo prohíbe. Punto. Y uno veía que cuando el alumno salía del colegio y entraba a la universidad, no podía defender su postura, porque el otro no creía en Dios, lo cual no significa que es mala persona, sino simplemente no creía en Dios. ¿Ok? Entonces, que el otro le diga que Dios no lo quiere, perdón, no me has dicho nada. Entonces, ahí ya se comenzó a decir, ojo, ok, tenemos la fe y a veces el último argumento de la fe, porque hay temas que son bien complicados, ¿eh? Y la razón da por ambos lados y uno tiene que tomar una opción, ¿no? Ahí se vio la necesidad de incluir en la moral la razón para poder dialogar en una cultura secularizante, porque antes era una cultura de cristiandad. Entonces se presumía que la palabra Dios era realidad para todos. Con la secularización eso no fue así. Algunos creen y otros no creen. Entonces ahí se comenzó a apelar mucho a la razón, en decir, mira, además esto es razonable. Por ejemplo, el amor al enemigo. Obviamente para nosotros es una enseñanza vivida. La enseñanza de Jesús es siempre una enseñanza vivida por Él mismo. En la cruz perdona, que es algo impresionante. ¿Ok? Pero uno dice, no, pero mira, hoy en día, si la verdad no somos capaces de perdonar al otro, vamos a crear una polarización bélica. Es decir, en la reconciliación, en la reconstrucción de los pueblos, el perdón es necesario. Nosotros lo hemos vivido en eso, hemos vivido en eso, Colombia especialmente en América Latina, ¿no? Cuando había por una parte los paramilitares, por otra parte los rebeldes, y los dos han matado a muchísima gente. Y se hizo un gesto de perdón que no fue compartido por una gran mayoría, pero se hizo el gesto. Y creo que es muy importante porque te dicen, tú puedes hacer justicia. Yo digo, a ver, estamos mintiendo. A alguien que le mataron, a una mamá que le mataron a su hijo,
¿Cómo le voy a hacer justicia? No puedo hacer justicia. Está muerto. Ahí está la gravedad de eso. Lo que yo puedo hacer es un signo de decir, no, mira, este merece sanción. Y también, si la mujer dice, no, yo estoy dispuesto a perdonarle. Es decir, en la sociedad hoy en día, el perdón es demasiado importante. Entonces, no es solo una cuestión de fe, yo me voy cada vez convenciendo más que la fe es razonable también. Es decir, no sé, a nivel político, a nivel social, eso es lo que yo he visto, ¿no? Que tiene que haber una cuota de perdón. Ahora, ojo, con perdón no estoy diciendo aquí no pasó nada, no estoy diciendo eso. El perdón implica decir la verdad, porque eso forma parte de la sanación. Conozco mucha gente detenidos desaparecidos, digamos, los papás y familiares. Y es impresionante. El día que Elwin en Chile dijo, yo como presidente de la República pido perdón por eso, mucha gente se sintió aliviada. ¿Por qué? Porque el régimen militar negaba eso. Entonces, la familia decían, ¿estaremos locos nosotros? Porque eso no podía salir en ninguna parte. Y cuando sale la verdad, es un proceso de sanación muy importante. Por lo tanto, implica esencialmente decir la verdad. Eso es como la confesión en el fondo, ¿no? Es decir, el perdón me llega si yo digo la verdad y admito que me equivoqué. Ahí me llega el perdón. Es decir, aquí vamos a entrar en otra cosa que quizás es más teológica que ética, pero Dios siempre me perdona. Claro que sí. Pero para que me llegue el perdón, yo tengo que decir que lo necesito. Si no, no me llega. Pero no es que no me llega porque Dios no quiere, sino porque hay temas que son bilaterales. No puede existir el uno sin el otro. Hombre, mujer, complementarios. Aquí lo mismo. El perdón es lo mismo. Yo te puedo decir, mira, yo te perdono. Pero tú para aceptar ese perdón tienes que decir, es verdad, me equivoqué. Entonces, ¿Dios siempre perdona? Por supuesto que sí. ¿Me llega? Eso depende de mí. Y creo que en la sociedad necesitamos ese sentido de perdón que no es mentira, aquí no pasó nada. No. Aquí pasó. Hay que decir la verdad. Hay que colocar la justicia. Pero después tenemos que vivir juntos. Es una opinión mía, por lo menos. La moral cristiana, ¿la ves como un constructo social temporal o es un constructo social o es algo inamovible? ¿Dónde está la flexibilidad o el paso del tiempo en la norma moral? Sí. A ver, yo diría, la moral cristiana va a existir en la medida que existen cristianos, pero no cristianos sociológicos, sino cristianos que han hecho la experiencia de Jesús. Es un cristiano para mí, alguien que ha hecho la experiencia. ¿Cuál es la experiencia? La experiencia de que no tengo idea por qué, pero hay un Dios que me quiere. Esa es la fe. Alguien me quiere, no tengo idea por qué, pero me quiere. Es la gratuidad. Ahora, yo trato de vivir de manera coherente y consecuente. Ahora, hay el paso del tiempo y hay cambios históricos. Por lo tanto, la reflexión moral mantiene valores y principios que son independientes del tiempo. ¿Por qué? Porque dice en relación al ser humano, en cuanto ser humano, por ejemplo. Los valores son condiciones esenciales para el desarrollo del ser humano. Entonces decimos, la verdad es un valor. Por supuesto, porque el ser humano sin verdad no puede crecer. Toda terapia, a mi manera de ver, toda terapia psicológica, lo que te ayuda es a decirte la verdad a ti mismo. Si esa es la terapia, es aceptar la propia verdad. Entonces, no, la verdad es un valor, porque sin verdad el ser humano no crece y no puede crear una convivencia.
¿ok? Eso no cambia. Ahora, ¿cómo expresar eso sí cambia en el tiempo? A veces preguntan, ¿pueden cambiar las normas? Yo digo, no es ninguna pregunta, las normas han cambiado. Por ejemplo, antes prestar con interés estaba totalmente prohibido. Se llamaba usura en la moral. Estaba totalmente prohibido. Comenzó otro sistema económico donde el préstamo forma parte del sistema y la Iglesia dijo, no, aquí estamos en otra situación histórica. Uno se pregunta si fueron inteligentes, pero obviamente cambió el sistema económico, entonces a nivel cultural lo mismo. Cuando yo era niño, bueno, yo ya tengo 70 años, así que hace muchos años, no solo a nivel de iglesia, sino a nivel de sociedad, hombres y mujeres en algunas ocasiones estaban separados. Un lado estaban los hombres, un lado estaban las mujeres y los niños en general con las mujeres. Era la cosa pública también. Hoy eso sería absurdo. Es decir, nadie va a aceptar eso hoy en día. Entonces, al expresar un valor, yo tengo que asumir la historia y los cambios históricos. ¿Por qué? Porque si no pierde sentido. Lo que antes tenía sentido, hoy no tiene sentido. Voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, en mi familia siempre hablamos de mamá y papá. Nunca, jamás nos pasaba por la cabeza decir José o Adelina. Hubiera sido una falta de respeto, pero bestial. En Chile ahora, yo veo a los jóvenes que llaman por su nombre al papá y la mamá, por su nombre. Y yo lo he visto, no hay ninguna falta de respeto. Y a los papás les encanta porque sienten la cercanía. Ha cambiado la cultura. Lo que antes era ofensivo, hoy no lo es. La ética y la moral tienen que estar muy despierta a eso, porque si no podemos meter la pata. ¿Ah? Y hoy hay tema nuevo también, el tema de la migración. No es nuevo el tema, pero cómo se hace hoy en día es una novedad absoluta por los medios de transporte. Es mucho más fácil la migración hoy en día. Y tenemos que darle vuelta a la cabeza y decir, bueno, curioso, ¿no? Que en un mundo globalizado el dinero no tiene frontera, pero las personas sí. Entonces, a ver, no, aquí hay una contradicción, digamos, ¿no? Entonces, la moral, me parece a mí, es fidelidad creativa, que a mí me gusta. Fidelidad a Jesús. Somos la comunidad de Jesús. Queremos ser la comunidad de Jesús. La fidelidad. Pero esa fidelidad, justamente por ser fiel, tiene que ser creativa. No sé si estoy un poco denso, pero es la misma fidelidad que me pide ser. Mira, a nivel interhumano se entiende perfectamente eso. Si yo soy fiel a una persona, si soy amigo de una persona, yo necesito verla cuando está feliz y cuando está triste. Y tengo que ser creativo, especialmente cuando está triste. Cuando está feliz no hay problema, pero cuando está triste tengo que ser tremendamente creativo. En este mundo globalizado también pasan muchas cosas y lo que ocurre al otro lado del planeta hoy día ya nos está afectando de manera mucho más rápida de lo que era antes, que pasaban siglos para que alguien se enterara. ¿La moral cristiana debería quedar, en tu opinión, por encima de las demás, de la moral musulmana y la judía, o existiría en ese sentido una especie de diálogo interreligioso al interior del concepto moral? Sí. No, yo creo de que tiene que dialogar. Hoy en día es el mundo del diálogo, la misma globalización. Por eso que algunos hablan de globalocalización. Es una globalización que tiene que respetar también lo local, porque si no, la globalización va a ser otra vez una conquista de unos pocos. Entonces, mantener la globalización y la localización. Y creo que en eso es lo mismo, es decir, podemos aprender de otras éticas, por supuesto que sí,
Yo creo que cada uno tiene que ser honesto y cada uno tendrá su ética. Ahora, para mí, lo mejor es la ética cristiana porque tengo la experiencia de fe. Pero no voy a obligar a nadie, ni mucho menos. Respeto lo otro y trato de aprender del otro. Porque realmente, por ejemplo, el sentido comunitario de algunas religiones son muy impactantes. Mucho más que nosotros como cultura, me refiero, ¿no? Entonces yo diría, no, dialogar con todas, tener un profundo respeto, tratar de comprender, pero sin perder la identidad. Es decir, por otra parte, yo también puedo decir, respeto tu postura, pero no la comparto. ¿Ah? Con el mundo musulmán, el tema de la mujer es muy complicado. Es tremendamente complicado. El mundo musulmán es muy grande también, con parte del mundo musulmán, para ser más correcto, ¿no? Pero ahí yo no puedo decir la mujer no hay que darle importancia, la mujer está en segundo lugar. No, para mí no. Entonces, saber dialogar desde la identidad. La identidad no me impide dialogar, pero tampoco implica quedarme callado. Si no estoy de acuerdo, digo, mira, no estoy de acuerdo. Y no pasa nada. Eso también, por lo menos en Chile, sufrimos un poco de eso. Si no estamos de acuerdo, es la guerra. Mire, ¿qué guerra? No estamos de acuerdo, punto. Es mucho más honesto. Porque al final se construyen consensos tremendamente frágiles. Porque estamos de acuerdo, aunque sabemos que no estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo. No sirve para nada eso. Es decir, claramente yo no estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, ya, cada uno tiene su opinión. Lo importante no es quién tiene la razón. Lo importante es construir algo para el país, para el mundo. Eso es lo importante. Y obviamente yo creo que entre todos, que es obvio, el pluralismo es una gran riqueza. Una gran riqueza. En general, los fundamentalistas son las personas inseguras. Entonces, no se mueven, porque si tú me sacas un ladrillo, se me cae el edificio. Y al revés, yo creo que Jesús, el Evangelio, yo lo veo tan libre. Se queda con la samaritana hablando, y eso escandaliza a sus discípulos. Pero ahí la necesidad era estar con la samaritana. Entonces, lo mismo aquí, vamos aprendiendo siempre. La fe es un proceso que no termina nunca. ¿Quién es mi Dios? La experiencia que tenía hace 20 años y ahora no es la misma. Porque con los años uno deja a Dios ser Dios. Esa es la fe. Es decir, en el fondo yo siempre doy el ejemplo del auto. El volante, yo digo que confío en Dios, pero el volante está en mis manos. La fe es atreverse a decir, ya, dejo el volante. Y esa es una experiencia tremenda. Cuando yo estoy dispuesto a perder control, eso nos cuesta un mundo. Pero esa es la fe, uno va creciendo en eso para que Dios sea Dios y que se me revele a través de Jesús quién es. Y uno se lleva sorpresas. Mira, una de las cosas que de los términos que has estado ocupando en algunos artículos o en conversaciones es el de ética de la fragilidad. Es decir, que existiría una moral o una ética para poderosos, para frágiles, para intermedios. Eso depende, es necesario situar el lugar donde desarrollas el análisis moral. Muy buena pregunta. A ver, yo creo que lo que une a la humanidad, lo que une una sociedad, lo que une una familia es la fragilidad. Porque en el momento de descubrir mi verdad, yo descubro mi fragilidad. Y mi fragilidad me hace necesidad del otro. Cuando yo me siento bien, caigo en la prepotencia. Lo que nos une es asumir la fragilidad. Ojo con la fragilidad. Yo uso la palabra frágil porque lo frágil es precioso, pero se rompe fácilmente.
Yo mantengo las dos cosas. El ser humano es un ser precioso, especialmente ahora con el coronavirus. Yo conozco bastante personas que salen de su casa y van a otra familia que no tiene comida y le prepara la comida, la entrega. Es precioso, ese es humano, el ser humano, ¿no? Pero también es frágil. También hay cosas que uno dice, Dios mío, ¿de dónde salió tanta maldad? Entonces, la clave es, para mí, es de todos. La fragilidad es de todos. Ahora, ¿cuál es el enfoque distinto? Que tú la moral la puedes vivir desde el ideal. Tengo que ser bueno, tengo que ser generoso. A ver, estoy siendo bueno y generoso, eso me va a culpabilizar. Porque soy bueno, pero también soy un poco malo. Soy generoso, también soy flojo. Es decir, nosotros usamos mucho uno o otro. Eso no es la realidad. La realidad es uno y otro. Nosotros en eso los occidentales cometemos muchos errores porque la persona es buena o mala. Yo digo, ojo, la persona es buena y mala. Las dos cosas. Ahora, ¿cuál de los dos domina? Pero somos así. Es a causa de nuestra libertad. Entonces yo digo, no, ojo, la moral la hacemos desde la fragilidad nuestra y de cada uno. Ponlo el ideal como el punto de partida, pero no el punto, perdón, el punto de llegada y no el punto de partida. Eso cambia todo, porque en general hemos puesto la moral y la ética como punto de partida. Entonces, yo comienzo con una derrota y me culpabiliza. Digo, no, aquí cada uno tiene su proceso y son procesos distintos, pero es el mismo ideal. Vamos a luchar para el mismo ideal. Y cada uno donde está. Y eso no margina. Porque el otro margina. Un matrimonio, ¿ya? Un segundo matrimonio, por ejemplo. Bueno, según la iglesia, si el primero era sacramento, el segundo no puede ser sacramento. Entonces, pertenecer a la iglesia, sí, no. Sí, pertenece a la iglesia. Ese segundo matrimonio tiene que ver, tiene que crear las condiciones para que sea signo de Dios. Porque si no puede volver, no puede decir, ya, yo dejo a mi marido, voy al primer marido. O sea, eso no es práctico ni realista. Entonces, esa pareja tiene que ver cómo va ella a proclamar a través de su vida que el amor es amor. Y nosotros, los cristianos, creemos en Dios amor y es un amor que no termina, gracias a Dios que no termina, ¿no? Entonces, eso tiene cabida para todos. Todos donde están pueden buscar el ideal, cada uno a su manera. No sé si me lo explico, pero eso está muy presente en Amoris Laetitia del Papa Francisco. Y creo que es así. Jesús a la samaritana no la comienza retándola, y eso que tenía 7 maridos, sino va hablando con ella, va entendiéndola, y ahí le presenta el camino. Yo creo que como pedagogía y como pastoral, ojalá que aprendamos eso. Mi querido profesor, le Un quisiera dar mensaje ahora, para los ya jóvenes. casi llegando al término del conversatorio de hoy día, pero que lo vamos a dejar comprometido, querido Tony, a que tengamos una segunda parte de esto, porque la verdad que es súper interesante y además que tú tienes un nivel pedagógico impresionante que a la gente estoy seguro que le queda muy claro. Desde ya a tus alumnos, incluso a nivel teológico, les queda, se aprende mucho contigo. Quisiera darte unos minutos para que le entregaras un mensaje a los jóvenes, claro, a los jóvenes de California, pero ya sabes que la globalidad de los medios de comunicación va a hacer que finalmente llegue a muchas más personas. Me cuesta dar mensajes porque uno dice, ¿quién soy yo para dar un mensaje? Pero lo que yo diría a un joven hoy en día es sueña. No dejes de soñar. Segundo, seas alegre. Si uno de verdad cree en Dios, siempre tiene esperanza. Siempre. A veces uno no entiende lo que pasa. Y no quisiera que estaría pasando. Pero confiar en Dios, confiar en Dios. Por lo tanto,
alegría siempre. No es una alegría tonta, ¿eh? Es una alegría que sabe de dolor, pero en medio del dolor es capaz de no perder la sonrisa. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Y si tengo esperanza, sueño. Yo algo que estoy feliz de mi juventud, de los años 60, que fuimos soñadores. Porque el sueño es un motor de vida. Si uno no sueña, no tiene sentido, no tiene empuje. No, hay que soñar. Y en eso luchar contra un cierto realismo pragmático de hoy en día. Es que esto siempre se hizo así. Es que no hacer caso a eso. Soñar. En mi tiempo, soñar era normal de la juventud. De hecho, nosotros, a alguien que no soñaba, le decíamos que era amarillo. Pero todos soñamos. Hoy en día, si te dicen soñador, es una crítica. Como cambia la cultura, ¿eh? Eres un soñador, como que tú vives en otro mundo. Yo quiero vivir en otro mundo. Quiero. Obviamente quiero vivir en otro mundo. No estoy contento con esto. Hay cosas que hay que arreglar. Yo diría eso. No dejen de soñar. Y si vale la pena, ojo con las palabras. A mí me gusta estudiar las palabras. Vale la pena, dice que vale la pena. Vale el dolor. Si tengo un sueño, estoy dispuesto a sacrificar. Y mucho ánimo en la vida. Tienen una vida para adelante, vívanla a concho. Eso es lo que yo diría. Muchas gracias. Ahí tuvimos al doctor Tony Mifsud desde Chile, un experto en moral, en ética y que va, por supuesto, a acompañarnos en algún otro momento. Querido Tony, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y nos seguimos encontrando. No, gracias por invitarme. Siempre ayuda a pensar. Gracias, Alberto. Chao a los jóvenes.